La geopolítica de los países incluye la economía. Es uno de los factores más importantes. Y la economía venezolana siempre ha estado en manos de políticos, como le dicen, cortoplacistas. Su visión quizás no pasa más de 5 años. Incluso cuando llegan al gobierno es que hacen los planes. O antes de llegar al gobierno, tienen ideas de lo que van, de lo que no quieren hacer para no parecerse al gobierno que está saliendo. Más o menos así. Las cosas empeoraron cuando llegó la partidocracia, porque ya la competencia política era mucho más amplia y entonces los partidos, los políticos pensaban aún en cortos, en plazos muchísimo más cortos, e incluso en sectores que para el país son vitales, que por ejemplo la política petrolera venezolana tendría que ser a siglos o décadas por delante, pero nunca fue así. Fue establecido por las mismas compañías petroleras. Le establecieron unas cuotas o un pago de dádivas, regalías, imagínense cómo llamaban. Se llevaban el petróleo y le daban una regalía por cada barril de petróleo. Yo tengo un video donde en la Segunda Guerra Mundial Venezuela supuestamente colaboraba con los aliados y ¿qué era lo que aportaba? Petróleo. Resulta que Venezuela exportaba, producía supuestamente 700.000 barriles, que con eso ni siquiera servía para el consumo nacional. Muy extraño, ¿no? Pero al terminar la guerra, misteriosamente Venezuela empezó a subir 1.500.000, 2 millones, 3 millones, pero en corto plazo, en 10 años ya estaba vendiendo 3.500.000 barriles. Y aún así, hubo evidencia de que las compañías petroleras sacaban más petróleo del que enteraban al Estado, porque por cada barril pagaban una cuota, una regalía. Por eso yo digo que sin transformar el petróleo, se vendía el producto, el recurso natural. Es como hacían los españoles cuando ponían las alcabalas, que hay todavía por cientos en Venezuela, por no hablar de otros países, no los conozco. Entonces, en esa alcabala, ¿qué hacían los que estaban allí? Cobrar el tránsito de un sector a otro de los productos agrícolas que se producían, como un peaje. Tú vas a pasar que el café de los quintales de café de aquí para allá o vas a pasar ganado, tienes que pagar tantos impuestos. Bueno, eso es lo que ha sido la economía venezolana por décadas. Vendemos petróleo. Cuando Venezuela empezó a comprar refinerías, inmediatamente hubo escándalos, los políticos se peleaban. ¿Cómo es posible? Estamos botando el dinero en esas refinerías que los otros no las quieren. Mentira. ¿Sabe qué sucede con esas refinerías? Nosotros enviamos el petróleo a esos sitios con empresas locales de nosotros, refinábamos el petróleo y lo vendíamos. Bueno, en Citgo, con Citgo, llegó a tener entre 24 y 36.000 estaciones de servicio. El petróleo venezolano se lo vendíamos a la empresa Citgo, que refinaba ese petróleo y lo vendía como gasolina. Eso da más rédito para el país. Bueno, yo recuerdo que cuando Venezuela, cuando Rafael Caldera decide, vamos a crear una petroquímica, pegaron el grito al cielo internacional. ¿Pero para qué necesitan refinería? Por una simple razón. Y vamos a transformar el petróleo en productos derivados. Bueno, la petroquímica terminó haciendo nada más que derivados agrícolas. Cuando las petroquímicas tienen como derivados, dicen que hasta 300.000 o muchísimos más derivados que se pueden sacar del petróleo. Yo siempre he dicho que nosotros no deberíamos exportar un barril de petróleo. No deberíamos dejar de ser cobradores de peaje, que estamos en la aduana diciéndole a las compañías, ¿cuánto petróleo estás sacando? 3 millones. Ah, ok, dame mi comisión. El impuesto es tanto. Son $1 por cada barril que te lleva. O $10, lo que sea. Eso es un cobrador de peaje.
Nosotros, si nosotros llegáramos y transformáramos el petróleo, entonces exportaríamos derivados del petróleo. Sería más rico. El oro, no exportemos oro, bruto. Hagamos ciudades o sectores de ciudades donde ahí lo único que van a funcionar, joyerías particulares, no del Estado. El Estado, el Banco Central le vende a esos joyeros para que elaboren joyas. Entonces van a crearse una cantidad de artesanos, una cantidad de productos derivados del oro para exportar. Entonces ya no estamos vendiendo el oro bruto que sale de las minas, sino estamos vendiendo un valor agregado que se queda en el país o que ayude a enriquecer al país. Eso no lo hacen los políticos. Entonces, yo tengo por aquí un audio que no me gustaría extenderme mucho, que habla, por ejemplo, de que en el gobierno de Chávez recomendaron el control de cambio. ¿Por qué? Porque los dólares de PDVSA eran ambicionados como botín por los comerciantes. Iban a la bolsa de valores, por supuesto, pero el Estado era el que ponía los dólares. Entonces, el Estado exportaba lo poco que se exportara, lo poco que cobraba de peaje, lo pasaba a la bolsa de valores para tenerlo, convertirlo en bolívares y poder cumplir con los gastos en el país. Y todo lo demás se lo dejaba a los importadores. Es decir, la economía venezolana era de importación, todo se importaba con los dólares de PDVSA. Es decir, que lo que ganábamos por el petróleo se iba en las importaciones. ¿De dónde? De los mismos países que compraban nuestro petróleo. Entonces Venezuela vivía en un ciclo de pobreza porque los únicos que se enriquecían eran los que se compraban los dólares, especulaban con los dólares, compraban y si acaso compraban, otros a veces ni compraban con dólares en las importaciones. El día que nos quedamos sin petróleo, no había dólares de PDVSA. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno tuvo que liberar, por fin se les ocurrió, no hay otra cosa, sálvenlo, sector privado. Y entonces empezó el sector privado a usar sus propios dólares para importar. Resulta que la producción nacional creció y sigue todavía esa política, pensando que en los dólares de PDVSA, dejen que los comerciantes traigan. Ellos van a especular al principio, ¿no? Van a querer cobrar lo que más quieren por los dólares. Pero que, llegó un momento que se estabilizó, uno se estabilizó la economía. Pero también cometen unos errores los políticos que cada vez que hay una estabilidad, que hay un crecimiento, empiezan a darle y a darle y a decir, no, mira, ya la economía venezolana creció 4%, es la única economía que creció. Empieza cada vez que Venezuela se pone a decir un logro, inmediatamente le caen para destruir ese logro. Inmediatamente. Para terminar, para que se den cuenta. Ustedes recuerdan cuando estaban diciendo, en cada hogar venezolano va a haber un pernil. ¿Saben qué pasó? Se empezaron a importar los perniles, porque siempre todo es importación, en aquella época, cuando había los dólares PDVSA. Bueno, empezaron a parar los perniles por cuestiones sanitarias, por lo que fuera. Y los perniles no llegaron y se perdió ese dinero, porque se pusieron de bocones a anunciarlo. Entonces, permitan que el sector privado importe lo que ellos necesiten para sus eh, actividades comerciales y los dólares que produzca el Estado por impuestos o por PDVSA, inviértalos en el país para levantar la industria nacional. Transformemos el petróleo en productos derivados. Sería un gran logro para Venezuela no exportar un solo barril de petróleo. Claro, lo otro requiere más trabajo, pero que no lo tiene por qué hacer el Estado. Hay que quitar ese chip de la cabeza que todo lo tiene que hacer el Estado. Lo puede hacer la empresa privada. Hay que convertir a PDVSA en un holding que dé concesiones y que se asocie con empresas privadas para producir más para Venezuela. Aquí los dejo porque no me quiero pasar de 10 minutos, porque si no, entonces en otros sitios me pone el límite y seguiremos hablando sobre ese tema.